estamos listísimos con el doctor Villalba para hablar del mal que afecta a muchos paraguayos. A miles me arriesgo a decir, doctor, ¿cómo estás? Sí, a muchos. ¿Qué tal, Amalia? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto. Igualmente. Y decís muy bien, ¿eh? El mal que afecta a muchos paraguayos, que afecta a gran parte del mundo realmente. Estamos hablando de la hipertensión arterial. Y queríamos hoy, Amalia, por una cuestión de tiempo, básicamente, porque si vamos a hablar de hipertensión arterial, imagínense, vamos a hablar de un mal, de una patología realmente que tiene muchísimas aristas. ¿Y Pucuta? Sí, bastante. Vale la pena, un tema apasionante. Pero ahí tendríamos que hablar de la parte cardiovascular, tendríamos que hablar del estrés, de la mala alimentación, de la parte inmunitaria, autoinmunitaria, de la parte hormonal, de la parte nerviosa, los mediadores nerviosos. En fin, acá hoy, para comenzar, yo creo que podríamos empezar a hablar sobre el correcto diagnóstico de la hipertensión arterial. Antes te iba a preguntar algo. 12-8 nomás está bien o no? Justamente estábamos hablando recién de eso. Hay una nueva guía, hay una guía por la cual nos estamos guiando, justamente aquí, para responder a tu pregunta, Amalia. Fíjate, según la clasificación de hipertensión de la Asociación Americana del Corazón, la American Heart Association de 2017, tendríamos que tener estas cifras para considerar normal los valores tensionales, menos de 120. Lo que decimos habitualmente 12, que no está bien decir 12, es 120 milímetros de mercurio. Bueno, pero menos de 120 en la sistólica y en la diastólica tendríamos que tener menos de 80. Es decir, eso de 12,8 nomás queda corto, porque si decimos 12,8 ya estamos hipertensos, ¿no? Claro, ahí sí, ahí negociamos. Vamos bajando. Y mira, sobre esta guía, justamente sobre esta guía, por acá consideramos elevada entre 120 y 129 de la sistólica y todavía menos de 80 en la diastólica, ¿verdad? Acá ya sí hablamos de hipertensión grado 1. Esto varió muchísimo, alta sería 130, 139, antes considerábamos grado 1 a partir de 140, ¿sí? Fíjense, ahora bajamos. 130, 139 y así vamos siguiendo. Claro, si hacemos esta nueva consideración a la hora de diagnosticar hipertensión arterial, vamos a tener más cantidad de pacientes hipertensos. Claro, al bajar. Exacto. Fíjate que en Estados Unidos, solamente por tocar un ejemplo, en Estados Unidos, porque la literatura habla mucho de esa realidad norteamericana, en Estados Unidos pasó de 30, 35% a casi más de la mitad. O sea, Roberto, Amalia, es lógico que si empezamos a tener valores más exigentes, vamos a tener mayor cantidad de pacientes diagnosticados. Ahora, para ir a nuestro tema, ¿cómo hacemos para diagnosticar hipertensión? Porque fíjate, mucha gente a veces te dice, doctor, me siento nervioso, me siento mal, ¿me puedes tomar la presión o me pueden tomar la presión a ver si soy hipertenso? Pregunto, ¿qué les parece? ¿Es correcto eso? Es correcto. Es correcto, Roberto. Y no, yo creo que es correcto, pero no siempre cuando uno está nervioso nomás, sino que habitualmente creo que uno tiene que someterse a ese tipo de controles, ¿o no es así? Es correcto en el sentido de la respuesta que das porque no cierra el diagnóstico con el tomar la presión en ese momento. A eso quiero ir. Es decir, vamos a necesitar hacer varias medidas de la presión arterial de nuestro paciente para llegar a tomar un común denominador de esas medidas, de esos valores tensionales, para después llegar a poder diagnosticar si es o no hipertenso nuestro paciente. ¿Por qué te digo esto? Porque si venís al canal, Roberto, venís manejando, tenés un inconveniente con tu vehículo, no estás llegando a la hora, tomaste un café, fumaste, tuviste una discusión, ¿tu presión cómo va a estar? ¿Alta o baja? Alta. Alta. ¿Y eso es normal o no? Y no siempre. Bueno, no siempre sí es sostenido. Claro. Pero supongamos, tenemos también la presión alta de manera fisiológica. Por eso te iba a decir, cuando decís una medición, tendríamos que hacerlo varias veces al día o, por ejemplo, al levantarnos solo a la noche. ¿En qué horario para darte un parámetro como un médico? Muy interesante, Amalia, porque tenemos dos maneras para poder diagnosticarla. Básicamente, hay varias otras, ¿verdad? Pero tenemos dos maneras básicas, clásicas, en el consultorio o en realidad en la vida ambulatorial del paciente, ¿verdad? Tenemos la automedición de la presión arterial. El paciente va a su casa, se toma la presión, anota a la mañana, a la tarde, a la noche, durante una semana, descartando el primer día, trae sus resultados, se hace un denominador común, un promedio de esos valores y ahí vemos. Esa es una, con la que habitualmente no estamos muy de acuerdo nosotros, ¿verdad? Y la otra es el mapeo ambulatorio de la presión arterial, que es este aparatito que ustedes ven acá. Este es el holter de presión arterial, que tenemos aquí al paciente, se le coloca un aparatito, mide la presión diaria durante el día, cada 20 minutos, a intervalo de 20 minutos, a la noche va a medir cada 30 minutos, porque los valores tensionales a la noche no son los mismos que de la mañana, o sea que del todo día. Va grabando. Y va grabando en esta memoria. Tiene un chip
Después sacamos ese chip, colocamos en una computadora, sacamos los valores promedio, ahí vemos cómo está nuestro paciente. Esto es mucho más confiable que lo otro. Y doctor, ¿y cuáles son los síntomas primarios donde uno puede decir, ay, parece que yo estoy apuntando a la hipertensión, que habitualmente de repente disparan? Sí, Roberto, puede ser cefalea, puede ser sudoración, puede ser taquicardia, sí, mareos, pueden ser también después afectación a los órganos blancos, porque el gran problema de tener los niveles tensionales elevados es el hecho de que se dañan órganos albo, órganos blancos que nosotros decimos, ¿verdad? La microvasculatura y la macrovasculatura, riñón, retina, corazón, ¿verdad? ¿Y cómo uno maneja la hipertensión? Con medicamentos, con cambio en el estilo de vida, con dieta inclusive, sacando el famoso... Dejar de tomar café, caminar. Exacto, ¿Puede retroceder o no? Mira, en realidad lo que hacemos es, en la mayoría de los casos, tratar de controlar, ¿verdad? Tratar de controlar, ver los disparadores cuáles son, investigar por qué nuestro paciente está así. Y hay casos, evidentemente, en lo que nos digamos solamente por el control, lamentablemente, ¿verdad? Bien, bien, doctor. Te esperamos el otro jueves. ¿Cómo no? Voy a estar acá. Con un tema Muchas muy gracias. interesante como siempre. Muy amable. 11:30 nomás. 11:30 nomás. 11:30, 7:30 nomás. Ya venimos.